los países de origen de los abuelos. Don Vangel Robev, macedonio, hijo de Dimitar Robev y Efrosina, vivieron en Skopje, capital de Macedonia, y al tiempo del nacimiento del abuelo Ángel, que fue hijo único, nacido el 8 de febrero de 1870, vivían en Ohrid, una ciudad turística de Macedonia, donde poseían una casa muy amplia, de varios pisos y de muy buena construcción. En cuanto a la familia de Dimitar, contaba el abuelo Ángel que era de muy buena posición económica. Tan así era que en una ocasión su padre cambió un anillo de tal valor que le sirvió para comprar un pueblo que poseía una gran extensión de bosques, los que, una vez explotados, hicieron que sea un exitoso empresario y muy poderoso económicamente. Había él cursado sus estudios en Alemania. Toda la riqueza adquirida pasó a pertenecer a Dimitar. Eso permitió que el abuelo Ángel tuviera una muy buena preparación intelectual y cursara sus estudios universitarios en Skopje y se ejercitara en el dominio de varios idiomas, dominando 7, 3 en una forma más completa, como era el macedonio, el búlgaro y el rumano, incluido el griego, y el alemán y algún conocimiento del turco y el español. También, lógicamente, manejaba la fortuna de su padre. En esa etapa, con un carácter del típico caudillo muy fuerte y duro, muñido de un caballo, controlaba a los obreros y con mucha rudeza, a tal punto que a los rebeldes llegó a tomarlos del cinto de cada uno y lanzarlos desde el primer piso, desde la planta alta de su casa. ¿Qué tal, no? Un día, caminando por las calles de la ciudad, divisó una casa en el fondo del terreno, con muchas plantas adelante y una bella mujer barriendo el patio, a quien festejó una y otra vez, hasta que logró entablar una conversación y de a poco, paso a paso diríamos hoy, conquistarla. Su nombre, Venera Atanasescu. La mamá, justamente, Venera Atanasescu, de origen rumano, tenemos que de su familia no mucho lo que pudiéramos decir, sí que su padre se llamaba Anastas, comúnmente lo llamaban Tashe. El matrimonio Atanasescu tuvo 5 hijos. Uno de ellos era médico y luego se trasladó a los Estados Unidos. Tashe, el padre, fue director de escuela y debido a su prestigio y el de su familia, lo honraron en vida con un monumento representando su persona. La familia. Aproximadamente en el año 1906, Ángel y Venera se casaron, él de 36 y ella de 20 años. Debido a una amenaza probablemente de un grupo rumano, aquella rivalidad que hay de países limítrofes, contra la vida de Ángel, para el día de su casamiento tuvo que pedir al ejército para que lo protegiera y de esa forma pudieron llegar sin peligro a la iglesia ortodoxa griega para la ceremonia. Esa misma noche escaparon de Macedonia a Sofía, Bulgaria, sin poder llevar ninguna de sus pertenencias. Pero los padres de Ángel ya se habían mudado a dicha ciudad y estaban trabajando en la explotación de bosques, roble, pinotea, etc. Y tenían una carbonería y de esa forma pudieron muy rápidamente adaptarse y tener posibilidades económicas. Allí nació la tía Franca. Luego se trasladaron a la ciudad de Pleven, Bulgaria, y estableció un anexo de la carbonería. Allí nacieron los tíos Demetrio, Atanasio, Boris, que falleció a los 8 meses, y Borislav. Volviendo un poco atrás, debemos mencionar que él formó parte de un grupo guerrillero macedonio, país de origen, denominado el Grupo Litre, que luchó por la liberación de Macedonia del dominio del Imperio Otomano. Debido a ello, a principios de 1923, una conspiración por parte de los turcos decidió poner fin a su vida
ya que consideraban que era una figura de mucha influencia personal y que había puesto a disposición del Comité Pro Liberación de Macedonia del yugo turco no solo su capital, sino que también su influencia personal, que era tal que arrastraba tanto a ricos como pobres. Ante tales circunstancias se hacía más difícil su vida física, y avisado por un íntimo amigo que al día siguiente iban a terminar con su vida, ya que el gobierno turco daba una gran recompensa por ella, hizo que esa misma noche decidiera huir, junto con su esposa e hijos, hacia Rumania, país de doña Venera, su esposa, desde donde la familia fue, diríamos, a tramitar su viaje a la Argentina. Tuvo que abandonar todo para salvar su vida. Durante este tiempo, sus padres, tía e hija mayor, Fanka, de 14 años, vivían en Sofía, capital de Bulgaria. Un tema muy detonante comienza en el año 1921. Fue un tiempo especial para el abuelo Ángel y la familia, especialmente cuando un joven llamado Jorge Chernev, recién convertido al Evangelio, compartió la palabra de Dios a la familia. Inmediatamente Dios obró un milagro en la abuela Venera de un sobrehueso que le había producido mucho dolor por un buen tiempo. Eso también hizo que ella pidiera otro favor al Señor, que le diera voz especial para adorarlo. Así fue como, según la tía Olga, jamás ella había escuchado otra voz semejante a la de su suegra, una voz tan dulce, melodiosa y especial. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, un gran avivamiento hubo a principios de ese siglo, que se denominó Avivamiento de la calle Azusa, en California, el estado de California, Estados Unidos. Ese mover del Espíritu Santo hizo que varios misioneros se expandieran por el mundo. Uno de ellos fue Daniel Zaplishnik, de origen ruso, y su esposa Olga, que obedeciendo un mandato de Dios para que fuera a Bulgaria, más específicamente a Pleven, donde residía la familia, allí compartiera sobre la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Así comenzaron a crecer y madurar espiritualmente, y el abuelo Ángel empezar la tarea de predicar el Evangelio. Fue en ese tiempo que tuvo alguna experiencia de comenzar una nueva congregación. En el año 1990, estando en Estados Unidos, tuve la posibilidad de conversar con el entonces supervisor de nuestra iglesia en Bulgaria, Pavel Ignatov, quien cuando le dije cómo me llamaba, muy sorprendido me dijo: tu abuelo comenzó una obra de la iglesia que mi padre la continuó. Especialmente esto confirmaba lo relatado anteriormente. También en ese tiempo se sumó otro hecho que influyó sobre todo en el área económica. En medio de ese ambiente espiritual que estaban viviendo, a través de una hermana de la congregación, recibió un mensaje de parte de Dios, que él quería que viaje a la Argentina para evangelizar, pero que debía deshacerse de sus bienes porque los mismos habían sido adquiridos en la mayoría de los casos con engaños e injustamente. El abuelo Ángel obedeció el mandato divino y fue deshaciéndose de sus propiedades. No quiso venderlas para el viaje porque reconocía que las obtuvo injustamente. Así fue que todo quedó para su hija Fanka, que decidió quedarse con sus abuelos Dimitar y Efrosina, que no vieron con buenos ojos la conversión del resto de la familia y los trataron de locos frente a estas vivencias que estaban teniendo. Tomada la decisión de viajar junto a su esposa y sus 3 hijos varones a la Argentina, vendieron sus pertenencias, que eran cortinados, alfombras, muebles, y como nos contaba doña Olga, también joyas y cosas menores. Pero el dinero no les alcanzó para pagar todos los boletos. Y como había otros compatriotas que venían a la Argentina, al enterarse de esta situación, quisieron ayudarle. Principalmente fue don Jorge Petrov, padre del óptico Zahari Petrov,
quien junto con su hermano Esteban, padre de doña Olga, estaban con el mismo propósito. Y don Jorge les prestó lo que necesitaban para completar el pago de los boletos. Y así, finalmente, alrededor de fines de enero de 1923, salió la familia vía tren de Sofía a Leipzig, Alemania, y de allí también en tren a Bremen, Alemania, uno de los puertos principales junto con Hamburgo, de donde todos los búlgaros de ese tiempo tomaban los barcos para Sudamérica. Fue impresionante y muy llamativo para ellos ver los importantes progresos que tenían esas ciudades alemanas y las demás occidentales. Don Boris no recordaba la fecha de salida ni de llegada. Gracias a Internet pudimos dar con los detalles y saber que salieron el 3 de febrero y gracias a los datos que tengo de doña Olga, doña Cristina de Alegre, sabemos que llegaron el 3 de marzo de 1923, o sea, exactamente un mes después. En Retiro, Buenos Aires, había un lugar donde se alojaban todos los inmigrantes al llegar al país, hasta que luego los reubicaban en los distintos lugares, dentro de las distintas provincias. Nuestro relator ignoraba si cada familia elegía el lugar o las autoridades de inmigración los distribuían según su plan preestablecido. Pero a ellos los destinaron a la provincia de Santiago del Estero, en el paraje Real Sayana, distrito Casares. Era un lugar inhóspito, sin ninguna clase de vivienda. Estuvieron 3 días bajo un algarrobo, árbol frondoso, de mucha sombra, y frutos muy buenos que cuando maduraban eran blancos y ricos en su gusto. Y la verdad, con el hambre que tenían, eran muy ricos. Y también el mistol de color bordó, del tamaño de las bolitas que juegan los chicos, les resultaba muy rico y dulce y lo tenían cerca del algarrobo. Las autoridades del lugar le dieron todas las herramientas, como palas, hachas, machetes y picos, con el fin de que se construyan ranchos, no americanos, sino argentinos, valiéndose de la madera que había en la zona. Con esas posibilidades, todas las familias búlgaras recién llegadas se organizaron, formando 2 grupos, por un lado los hombres, por otro lado las mujeres. Así fue que, a orillas del río Salado, decidieron construir 15 ranchos para cobijar a todas las familias. El río Salado, justamente su nombre lo dice, sus aguas eran tan saladas que no se podía beber, ni tomar, ni lavar ropas. Para suplir esas necesidades tenían que ir a unos 5 kilómetros del campamento recientemente formado y traer agua bebible en latas de 20 litros, damajuanas y otros recipientes más pequeños. Después de algunas gestiones, las autoridades del lugar entregaron a la comisión de vecinos recientemente formada 2 barriles de 200 litros cada uno y un balancín que era tirado por 2 de los hombres del grupo 2 veces al día y distribuir según el grupo familiar el agua necesaria para cada una de las familias establecidas allí. El primer destino de la inmigración contó con muy pocas posibilidades. Por ejemplo, los alimentos al principio eran pescados sacados del río, palomas, perdices, liebres, guasunchos y demás animales que había en la zona. Por eso se formaron comisiones de pescadores y cazadores, gente experta en esas actividades, que luego distribuían también entre las familias y según la necesidad que cada una tenía. Se vivía muy en familia, como era en la época de los discípulos, los apóstoles, que comían y bebían juntos. También algunas de las familias se dedicaron a la agricultura, a las colmenas y huertos. Algunas también pudieron encarar otro tipo de actividades. En todo esto sobresalía una de las mujeres, doña Pena de Ninov, que se dedicó de lleno a sembrar zapallos, sandía, melones y pepinos para la venta. De esa forma colaboraba con
tipo de aporte económico. También se empezó a programar las actividades de cada familia, según sus profesiones. Así fue que don Ángel Panguel, con la ayuda de sus 3 hijos, Demetrio, 12 años, Atanasio, 8, y Boris, 6, empezaron a cortar leña para la fabricación de carbón, ya que ese era su oficio. Muy rápidamente se incrementó la venta y hubo necesidad de incorporar algún personal de la zona y así producir más cantidad y de esa manera suplir la mayor demanda. Es de notar que la gente de allí era muy humilde y muy buena. La mayoría se dedicaba a la cría de cabritos y chivitos y en algunos casos de caballos y burros que se usaban para el medio de transporte más común de esos lugares. Mayoritariamente era para el medio denominado zorra, que contaba de un carro con 2 ruedas grandes, todo tirado por un caballo, o mula o buey. Su tamaño era de unos 50 de largo por unos 20 metros de ancho. Con esos carritos muy manuables se transportaba el carbón y la leña. Para cargas más pesadas se usaban de ese mismo tipo de carros, pero más grandes y tirados por 2 o 3 animales. Las mujeres, especialmente las amas de casa, además de la atención de sus respectivas familias, tenían la tarea de fabricar el pan. Para ello contaban con un horno hecho de madera y barro, donde lo asaban. Lo mismo era el trigo, que previamente lo molían en morteros de madera y que luego zarandeaban finamente. Esa era la norma de vida en la provincia de Santiago del Estero, que fue por el espacio de 1 año aproximadamente. De ahí, enterado que en la provincia del Chaco se vivía mejor y que había más posibilidades con la agricultura, más el hecho de que había paisanos que podían ayudarle a establecerse fácilmente, don Ángel decidió que se mudaran a General Pinedo, Chaco. Para ellos alquilaron un carro, zorra, de mula de 2 ruedas y caja más grande. Se cargaron todas las pertenencias, que no era mucha, más los 5 integrantes de la familia y salieron del campamento en dirección a Pinto, población santiagueña sobre Ruta 34. De ahí a Bandera, otra población santiagueña, de donde tomaron el tren denominado en el Chaco Vía Ñatuya y viajaron a General Pinedo con pasaje de segunda. Don Ángel encontró algunos paisanos, uno macedonio y otro griego. Al macedonio, don Candoplo, comerciante, y al otro, el griego, Anastasio, ladrillero. Ambos fueron los que se ocuparon de inmediato a ubicar a la familia y conseguirles un terreno fiscal pegado al terreno de la ladrillería de don Anastasio. Este último, soltero, fue quien le ayudó mucho para que se iniciaran para edificar una casita y de entrada poder empezar con la agricultura. Una gran diferencia con lo vivido en Santiago del Estero es que había buena agua que se buscaba para tomar y lavar la ropa a 1 kilómetro, lugar donde estaba la ladrillería mencionada. La primera siembra de algodón la hicieron haciendo pocitos con picos, palas y azadas. Sembraron 1 hectárea de algodón y otra parte del terreno para maíz, sandía, melones, zapallos y productos de huerta. Fue muy buena la producción. El inicio en la construcción comienza en la otra etapa que viven ya en General Pinedo. Al año siguiente, en 1925, don Atanasio, el griego, les prestó un caballo y un aradito mancera, y así pudieron arar y sembrar las hectáreas. Y en el transcurso de ese año lo ubicó al tío Demetrio, entonces de 14 años, a trabajar con un constructor italiano de apellido Villesi, que estaba construyendo un chalet en la fábrica de tanino de Quebracho, Colorado, lugar donde también trabajó hombreando bolsas de 50 kilogramos. Así Demetrio se constituyó como parte del sostén de la familia. Ganaba 200 pesos, entonces el dólar, según internet, estaba a 2,42 pesos por 1, por día, como peón de albañil, de 10 horas de trabajo.
La distancia de la casa al trabajo era de 4 kilómetros. Después de terminar el chalet en General Pinedo Viejo, el patrón le recomendó a otro albañil, español, de apellido Gutiérrez, ya en el futuro pueblo, entonces llamado Ministro Ramón Gómez, que luego se denominó en el actual General Pinedo, que quedaba de la quinta donde vivía la familia sobre la ruta a Villa Ángela a unos 3 kilómetros. Pasados unos 2 años, 1927, Demetrio lo ubica a Atanasio como peón de albañil y los dos trabajan con el